Hola, se me oye bien, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos y, sobre todo, muchas gracias a BME por dejarme moderar esta mesa en el Foro MedCap 2023 con este panel de lujo en el que intentaremos dar respuesta a la pregunta de si es momento ahora de invertir en small y mid caps. Contamos con unos invitados de lujo, como bien he dicho. Empezamos por Iciar Puel Gómez de Salazar, gestora y directora de Equity España de CaixaBank Asset Management; Ricardo Seixas, director de renta variable Iberia de Bestinver; Javier Galán, director de inversiones de renta variable de Renta 4; y José Ángel Fuentes, gestor de renta variable de Mutuactivos. La idea es un poco ofrecer un debate lo más interesante posible dentro de este universo apasionante que es el de small y mid caps, y sobre todo la idea es que sea un debate pues como muy en el que participemos todos. Sentiros libres, por favor, de contestar a las preguntas que consideréis, de aportar las ideas que tengáis, que seguro que son muchísimas. Y sin más, si queréis podemos empezar, porque es verdad que el universo de small y mid caps es un universo muy concreto de inversión. Es un universo que ofrece muchas oportunidades también, y la duda un poco está en si con el cambio de contexto que hemos visto en los últimos años, sobre todo en el último año, hacia un mundo más de políticas de tipos de interés al alza, inflaciones al alza, si el contexto para las small y mid caps sigue siendo tan positivo como lo ha sido a lo mejor en el pasado. Si quieres, Iciar, empezamos por ti, con una pregunta súper concreta y súper abierta. Pros y contras a la hora de invertir en small y mid caps. Pues a ver, para empezar, muchísimas gracias, BME, por la invitación. Pros y contras. Los contras siempre van ligados a la liquidez, ¿no? Pero ahora mismo los pros yo creo que son mucho más importantes que los contras. Yo soy una ferviente apasionada del universo de small caps. Creo que son unas compañías que ahora mismo dan una oportunidad buenísima de invertir. Es verdad que en este escenario de subida de tipos pues podemos decir que les cuesta más financiarse, que tienen costes de financiación más altos, pero yo creo que están más baratos por valoración. Veamos el ratio que veamos, están muy interesantes en este momento. Y luego, viendo el tema de los tipos, pues son compañías que tienen más posición de liquidez en muchos casos que las compañías grandes, que eso hoy en día es muy importante. Dentro de nuestro universo de small y mid caps en España hay un 21% de compañías que tienen cash directamente en su balance, mientras que las large, pues solo hay un 7% de todas las compañías del IBEX que tienen solo cash. Y luego, si vemos otros ratios de, por ejemplo, free cash flow, que también es un ratio que nosotros miramos, también están muy baratas y dan unos retornos muy importantes. No sé si entrar en números, la verdad, ¿eh? Yo no sé si mis compañeros quieren entrar en números o no. ¿Cuál es el principal contra para un inversor institucional? La falta de liquidez en muchos casos, el desconocimiento, porque hay muy pocos brokers que cubren este tipo de compañías. Y yo creo que todo eso es la labor del gestor, es mi labor desde hace más de 20 años, conocer las empresas, ponerles cara y ojo y buscar las mejores oportunidades. No sé si me he ido mucho por las ramas, pero bueno. No, bueno, a mí me ha quedado muy claro, supongo que al resto también. No sé si alguno de los ponentes quiere aportar algo más. Si hay algún pro que a lo mejor se le haya olvidado un poco a Iciar, alguna contra que veáis para este tipo de compañías. No, o sea, realmente yo creo que las ha comentado todas, ¿no? Las compañías pequeñas son de muchísima variedad. Después tenemos una cosa buena en España, que estudiando 10 o 12 compañías en el IBEX 35, el resto podemos categorizar, como se diga, como compañías medianas o pequeñas, ¿no? Sí. Y el tema de la valoración, nunca no. Alguna vez sí. Muy pocas veces en la historia se ve que los índices de pequeña y mediana capitalización estén más baratos que los índices de gran capitalización. El Stocks Small Caps con el Stocks 50, el IBEX Small con el IBEX 35. Es difícil y ahora lo tenemos, ¿no? En cualquier caso, siempre hay que diferenciar, hay que estudiar, hay que analizar. No vale. Yo siempre digo que lo barato a veces sale caro, es decir, que hay que estudiar y analizar todas las compañías en las que vas a invertir, por muy baratas que aparenten. Y el hecho de que esté pasando ahora eso, ¿no? Que veamos por valoraciones más baratas, a lo mejor el tema de las small y mid con respecto a las large cap,
¿puede influir, o sea, puede tener una influencia el sesgo, a lo mejor, si es que tienen algún sesgo las small y mid caps? Porque ahora todo el mundo se ha pasado también es que el contexto ha cambiado tanto en los últimos años, se pasa del growth, se pasa al value. Yo no sé si en el universo de small y mid caps, si hay un sesgo que realmente tengan este tipo de compañías, o hay que mirar compañía a compañía. Sí. A ver, hay que mirar compañía a compañía. Pero es verdad que el sentido común, ¿no?, te dice que compañías pequeñas en general suelen estar en un momento del ciclo de negocio, ¿no?, menos maduro, ¿no? Luego el potencial de crecimiento suele ser mayor. Y de hecho yo creo que eso es un poco lo que explica que en los últimos 15, 20 meses, ¿no?, las compañías pequeñas lo han hecho peor, y bastante peor, ¿no? Pues son caídas del 20-25% en los últimos, como digo, 15, 20 meses, ¿no? Y los índices de mayor capitalización pues están planos o bajando muy poquito, ¿no? Es decir, que eso es lo que explica que esté ahora mucho más baratas, ¿no?, las compañías pequeñas. Pero, a ver, growth y value, yo creo que es una narrativa y una discusión que nos tenemos que eliminarla de nuestra biblioteca. Yo creo que, nosotros defendemos, ¿no?, invertir en buenas compañías, ¿no?, invertir en compañías de calidad. Y para que esa calidad después ser disciplinados, ¿no? ¿Qué es una compañía de calidad, ¿no? Pues que cumplan ciertos criterios, ¿no? Compañías que tengan un crecimiento predecible y visible, ¿no?, en los próximos años. Es decir, que por sentido común, ¿no?, nosotros pensamos, pues esto es una compañía Viscofan, ¿no?, líder indiscutible en envolturas cárnicas mundial, ¿no? Su mercado crece en torno al 4 o 5%, estos son líderes, luego también captan cuota de mercado, ¿no?, por su posicionamiento, son más eficientes. Bueno, pues dices, dentro de 3 o 5 años, pues demografía, emergentes, tal, lo normal es que ganen más dinero, ¿no? O sea, poner ese tema de, oye, compañías que crezcan y que sea razonable pensar que crezcan, ¿no? Después compañías que tengan poco endeudamiento y márgenes elevados, ¿no? Ya con esa premisa ya evitas los grandes disgustos emocionales que tenemos muchas veces, ¿no? Es decir, cuando hay correcciones de las bolsas, pues vendo ahora no porque pues estoy nervioso, porque no sé si va a quebrar la compañía. Bueno, pues si no tiene deuda, tiene márgenes elevados, luego hay una recesión y los márgenes se reducen, pero sigue ganando dinero y no tiene deuda, ya por definición no puede quebrar, ¿no? Luego ya el tema emocional lo eliminamos, ¿no?, de alguna manera. Después, evidentemente, bueno, mirar ya temas más técnicos, ¿no?, de retorno sobre el capital empleado, bueno, calidad en management, ¿no? En las compañías pequeñas eso es fundamental y son súper accesibles, ¿no? O sea, conseguir hablar con el consejo delegado de Michelin, ¿no?, por poner un ejemplo, es mucho más complicado que hablar con el consejo delegado de Atris, ¿no?, o de Viscofan, o de compañías, ¿no?, de mediana o pequeña capitalización aquí en España. Y eso es que lo tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, yo eso es lo que comentaría. Vale. Hemos hablado también del cambio de contexto también, pero claro, yo no sé hasta qué punto la evolución de la economía, ¿no?, influye en la cotización un poco de las small y mid caps, quizá de mayor manera a lo que influyen las large cap. No sé, José Ángel, si tú crees que la evolución de la economía, qué correlación puede guardar un poco con el comportamiento de estas compañías y qué previsión hay un poco en cuanto al impacto que pueda tener. Bueno, yo creo que la macroeconomía evidentemente influye sobre no solo las grandes empresas, sino también sobre las pequeñas y medianas. Más del 50% del PIB mundial está representado por pequeñas y medianas empresas. Es un poco lo que da de comer y cada día a gran parte de los ciudadanos del mundo. Entonces, evidentemente, pues están sujetas a factores locales económicos y a factores también globales, ¿no? Lo que sí que cambia un poco yo creo, pero también es muy evidente, para el small y mid cap, el mundo small y mid cap español es la percepción sobre la economía española, ¿no? Evidentemente es más sencillo cuando la economía española destaca, ¿no?, respecto a la media que puede ser sus países comparables. Eso sucedió en el periodo, bueno, la última vez durante el periodo 2001-2008, donde ahí pues España crecía muchísimo más que el resto de economías occidentales, y ahí este tipo de compañías solían tener una prima, ¿no? Cualquier inversor quería venir aquí a España a rastrear oportunidades de inversión en el mercado español. Y luego lo otro que también es muy lógico, que es, oye, pues muchas de las compañías
medianas españolas son internacionales, ¿no? Entonces depende muy poco de la compañía, de la economía española. Bien, eso en la práctica es algo que en el medio-largo plazo sí que termina por diferenciarte, pero cuando la prima de riesgo española se dispara por algún factor concreto que recae sobre España, pues también sufren, ¿no? Entonces la correlación suele ser bastante directa. Dice sobre todo en el caso de inversor institucional, ¿no? En el caso del retail también notáis que depende un poco de la evolución de la economía. Bueno, el apetito por invertir yo creo que siempre está sujeto un poco a cómo la macroeconomía vaya fluyendo, ¿no? Hemos pasado los últimos 3 años han sido un sube y baja, ¿no? Del PIB tanto mundial como nacional, ¿no? Hemos caído un 9, hemos recuperado entre los 2 últimos años cerca de ese 9, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente yo creo que influye al revés. Cuando las cosas iban muy mal, el retail no lo compraba, y para eso yo creo que estamos los institucionales, y cuando las cosas van muy bien, pues ahí es donde se llama la atención a cualquier inversor retail para invertir. Vale. Estos inversores, los inversores retail, yo me imagino que también, aparte de todo el tema del contexto, influye que cuando en los medios de comunicación y demás, cada vez hablamos más, cuando hablas de renta variable o hablas de renta fija a nivel global, ¿no? Se está viendo también a lo mejor en los flujos, te pones a mirar los flujos de fondos en Inverco y ves que en renta variable nacional pura y dura, pues oye, cuando hay flujos pues son bastante tibios. Entonces, Ricardo, yo no sé por qué tú crees, o sea, cómo influye este tema de los flujos y la manera en que el inversor se está convirtiendo en cada vez más global a la hora de invertir en bolsa española y hacerlo encima en pequeñas y medianas compañías. O sea, no sé cómo puedes defender un poco que siga teniendo sentido este tipo de inversiones en una cartera del inversor. Pues yo te diría que hay diferentes aspectos. Uno, que es la cobertura. Como decía antes, evidentemente el hecho de que se empieza desde un punto de vista institucional, inversor institucional, a alejar un poco, a tener un objetivo más de inversión global, también se aleja de las pequeñas, porque evidentemente si vas a una región más grande o a todo el mundo, no puedes querer cubrir todas las grandes y las pequeñas, o sea, claramente no puedes. Los fondos pasivos típicamente son pasivos hacia índices de grandes capitalizaciones, con lo cual tampoco hay réplica ahí. Y luego, en el post-MiFID, también los brokers se están convirtiendo como que en cada vez más los globales, claramente los ganadores. Y eso también hace con que pues, las grandes capitalizaciones son los que les traen negocio, con lo cual cubren menos las pequeñas. Entonces, es un doble efecto de retirada de miradas hacia las pequeñas que generan una más grande oportunidad en el negocio, ¿no? Entonces, yo diría que si sumamos la típica periferia, ¿no? que se habló mucho y ganó protagonismo malamente con la crisis financiera, ¿no? Si sumamos el hecho de que somos mercado periférico a de que encima somos un mercado que en general es pequeño, casi que por definición y todo él, ¿no? Entonces estamos ya totalmente fuera de muchos radares, tanto a nivel institucional como retail. Pero insisto, eso es lo que te genera oportunidad, con lo cual yo diría que desde un punto de vista de una asset allocation de un institucional sí que se debería contemplar un añadido, un add-on, como dicen en la jerga inglesa, ¿no? Un add-on o un overlay de temas específicos para darte ese potencial de superar un poco lo que hace la media. Y a nivel retail, yo diría que un poco la tendencia que creo que existe de que, digo, a nivel doméstico, ¿no? La gente crea, bueno, yo tengo las telefónicas y las Iberdrolas que he heredado de mis padres, así que el cupo de España está cubierto, ¿no? O sea, que entender que este mercado no va de telefónicas y Iberdrolas todo el rato, en algún momento sí, pero para eso estamos aquí nosotros, para elegir las cosas que en teoría tienen más potencial y te pueden llegar a dar más ganancias.
Yo en esto me gustaría comentar, o sea, yo creo que en una cartera global tú tienes que tener un poco diversificación de activos y las small y mid cap son la sal y la pimienta, no tienes que tener ahí el 50% de tu cartera, pero para un cliente medianamente conservador puedes tener ahí un poco porque te da un alfa, se comporta frente al mercado de distinta manera que las compañías grandes que tienen muchísima más cobertura, tienen unos drivers más conocidos, en cambio los small estáis, porque veo aquí muchísimas compañías pequeñas también que han venido a vernos, están tan diversificadas a nivel sectorial que nos dan un alfa a los gestores que no podemos conseguir invirtiendo solo en una compañía grande como es un Santander o un Telefónica. Entonces, nuestra labor y nuestro valor añadido en una cartera global, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Muy importante y bueno, yo creo que con las valoraciones actuales, como hemos comentado antes, es que es el momento de entrar en este tipo de universo de inversión. Es que además decía, lo estamos viendo en compañías, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos, yo creo que muchos de mis compañeros también tienen posición en A+, ¿no? Compañía española, que yo cada vez que la miraba, y la miro, vamos, me parece que está súper barata, ¿no? Claro, pues al final, si no es el mercado el que te pone en precio, pues te lo pondrá el private equity o una compañía de la competencia. Es decir, el valor al final lo vas a lograr. O sea, la compañía tiene que ser buena y si está barata, acabará reflejando ese mercado, ¿no? A lo mejor se necesita un pelín de más paciencia que en otras historias. Ha comentado muy bien, ¿no?, que la no cobertura, ¿no?, de muchas compañías, o una cobertura muy light, o muy floja, muy débil, ¿no?, pues te genera muchísima oportunidad, ¿no? Porque efectivamente no hay liquidez, no hay interés comprador hasta que lo hay, ¿no? Y cuando lo hay, efectivamente, las subidas del 40, 50, 60% en 2 días, ¿no? Sí, lo que ha pasado con A+, que es lo más reciente, es que es una realidad. Estaba cotizando a la mitad que sus comparables europeos. Es que estaba tirada. Y bueno, pues llega Pax y tal y se la quieren comprar. ¿Y cómo veis? Porque aunque ese tipo de operaciones, ¿no?, cuando viene una operación corporativa o un private equity que te compra una empresa que tienes en cartera, me imagino que lo recibiréis con los brazos abiertos, pero por otra parte también, ¿no teméis un poco que el mercado se vaya quedando cada vez más seco de este tipo de compañías, teniendo en cuenta que, pues eso, que las salidas a bolsa pues a lo mejor se han ralentizado un poco en el último año? O sea, que vuestro universo un poco se contraiga en exceso o no? ¿Creéis que tenéis un universo suficientemente amplio como para poder seleccionar? Me tiro yo. Yo creo que ahí sí que a lo mejor hay mayor correlación aún con la economía. Entonces, cuando entremos en un claro movimiento de expansión, esas salidas tendencialmente ocurren y evidentemente lo normal es que ocurran en compañías que buscan financiación, compañías que están en esa fase, como decía Javier antes, en una fase anterior o inicial o más inicial de su recorrido, ¿no? Entonces, sí que quiero creer en la economía de mercado, con lo cual el mercado es una fuente de financiación y que por mucho que por valoración venga alguien y que nos la quite de mercado, pues habrá otras que llegarán. Hombre, si es un capital riesgo, luego volverá, ¿eh? Normalmente luego vuelve. Sí, pero hemos visto bastantes casos y bueno, pues es como dice Ricardo, las empresas van y vienen y ahora ha habido un parón un año, pero bueno, seguro que hay muchas empresas ahí esperando a salir. Vale, habéis comentado un poco los ratios que utilizáis. Esta es una pregunta, empiezo si queréis por Ticia, pero me gustaría que contestarais todos porque cada uno tendréis un proceso de selección que creo que puede ser muy interesante para todos los que nos están escuchando. ¿Cuáles son los ratios imprescindibles que tenéis que ver en una small o mid caps para incluirla en cartera? A ver, yo más que ratios, que también los miro, si queréis lo digo lo último, si os quedáis... yo más que nada veo qué tipo de compañía es. O sea, veo el business plan de la compañía y que me lo crea, que esté en el sector que se correlaciona con ese business plan. Luego veo que tenga un balance sólido, que vayan a hacer ampliaciones de capital porque se van a comprar o van a expandirse, ¿vale? Me parece fenomenal, pero que quiero saber un poco de qué va la compañía. Eso es lo más importante para mí. Luego necesito ver al equipo directivo. He dicho alguna vez que necesito ponerles cara y ojos, porque tengo que fiarme y le voy a dejar mi dinero, bueno, el de mis partícipes, que les voy a perseguir toda su vida si me engañan. Y luego también necesito ver el momentum, bueno, pues si es un sector que está creciendo o no, hay M&A o no. Y luego ya, ratios.
Para mí es muy importante la deuda neta EBITDA, si hay. Puede estar muy endeudada por una razón que a mí me parezca bien. Antes no lo he dicho, pero las large en España están a más de 2 veces deuda neta EBITDA, mientras que las small, en su conjunto del mid y del small, están por debajo de ese ratio, 1,9 veces, que para mí es un tema importante. Eso lo miro, pero que no es lo más importante. Luego miro también, por supuesto, el Enterprise Value EBITDA, de los comparables, del sector, la generación de caja, el free cash flow. Es decir, ahora mismo las large tienen un free cash flow de 1,1 y las small de 4 veces, o sea, de 4, a ver, la chuleta 5, ¿vale? Es decir, que yo todas esas cosas las miro, pero para mí es mucho más importante el negocio, porque como ha dicho antes Javier, es que son empresas que están creciendo, son empresas tal, o sea, no voy a decir un PER por debajo de 10, no voy a decir eso nunca, porque para mí eso es una consecuencia de un trabajo bien hecho a lo largo de un business plan que, bueno, pues que le quiero acompañar al cliente, no, a la empresa. Entonces eso es lo que yo miro, la verdad, no te voy a dar muchos más datos. Bueno, yo simplemente por añadir algo, evidentemente la base yo creo que comulgamos un poco todos, pero nosotros un poco más que la foto fija realmente en un determinado momento que hay que contextualizar, justamente por eso pues intentamos ver un poco la película, ¿no? Más que una foto, es ver de dónde vino y hacia dónde pinta que vaya. No solo lo que nos cuentan que piensan hacer, sino que lo que aparece normal por lo que conocemos del sector, de sus comparables, etc. Y vemos pues eso, si es compatible y montamos nuestra propia película, ¿no? de esta compañía. Y entonces sí podemos decir, vale, si está aquí y va hacia allá, me interesa, ¿no? Yo añadir un poco que coincido bastante con mis dos compañeros y a mí me gusta mucho mirar también la conversión de la contabilidad en caja, ¿no? Realmente en el free cash flow. Esa conversión del margen operativo en caja, si manejas bien el ciclo de existencia, si manejas bien el ciclo de cobro y el ciclo de pago con proveedores. Si luego, como dice Ricardo, eso lo has hecho en el pasado y ahí se demuestra un poco la gestión, ¿no? de si realmente el margen al final llega y se traduce en caja, ¿no? Si se traduce en caja, normalmente verás una compañía con un balance bastante saneado, verás que el crecimiento ha sido más o menos ordenado y eso es una variable que yo particularmente a mí me gusta un poco ojear también. En una gran compañía es imposible, en una large cap, en una compañía de un tamaño medio, pequeño, ¿no? Pues es más sencillo, ¿no? Y más si haces el trabajo que dice Iciar de estar permanentemente relacionado con el equipo directivo. Todos nosotros, que sepáis que nos encontramos en viajes, que vamos a ver fábricas, a polígonos, Yo llevo mis calcetines para las botas y el mono y todas esas cosas, No creáis que vamos a oficinas muy elegantes a ver equipos directivos, o sea... confirmarlo, por favor. Sí, es muy mona, vestida de mono, así azul. Además, en la gestión de activos en España, la verdad es que nos conocemos todos los gestores de muchos años, ¿no? Que aunque compitamos, ¿no? Para ver quién saca más rentabilidad, pero realmente nos llevamos todos bien y claro, nos vemos, como dice, pues en reuniones con directivos, en fábricas, ¿no? Yo querría añadir en el tema este de los ratios, que yo creo que eso hay un error un poco muy generalizado, sobre todo en el cliente retail, en fijarse en eso, en un PER o en EBITDA, en un deuda neta de hoy, ¿no? Y lo de hoy es pasado. Lo de hoy es pasado. O sea, eso, de verdad, eso está más que cotizado, ¿no? en el mercado. Lo que tenemos que acertar, ¿no? Tenemos que analizar es, oye, esta compañía, basado en su track record histórico, que eso sí que vale, ¿qué es lo más probable que tenga dentro de beneficios, de free cash flow, ¿no? De EBITDA, ¿no? Dentro de 3-5 años, ¿no? Esa es la clave del éxito. No mirar el dato estático, lo ha comentado Ricardo, ¿no? De hoy, ¿no? Es que de verdad que eso no vale para nada. Nada más vale para saber que hoy, con los beneficios de hoy, está barata. Pero a lo mejor de 3 años, ¿no? Pues eso está carísimo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de... y no es ninguna crítica, ¿no? Pero, bueno, no lo pongo como empresa, pongo sector de telecomunicaciones, ¿no? En general europeo, ¿vale?
compañías que siempre están muy baratas, ¿no? Aparentemente siempre están muy baratas, ¿no? Pero cuando te echas un gráfico histórico del beneficio, ¿no? O sea, no un gráfico de cotización, del beneficio, ¿no? Te das cuenta que el beneficio hace 10 años, dice, no, estaba a 10 veces PER, ¿no? Estaba muy barato. Telefónica, o Deutsche Telekom, o Orange, ¿no? Claro, es que los beneficios aquí hay un 70% en 10-12 años, ¿no? Lo que realmente estabas comprando, no a un PER de 10 veces del 2010, ¿no? Sino a un PER de 50 veces del 2020, ¿no? Lo importante, como digo, es el beneficio que va a generar una compañía dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? Bueno, o 10, ¿no? Pero cada vez más, cuanto más lo alargues, más complicada es. Desde luego, no habéis comentado, cosa que me extraña porque seguro que todos lo aplicáis de alguna manera, el tema ESG. O sea, habéis hablado de ratios financieros, hablemos también de lo que se conoce como el análisis extrafinanciero, que está también muy presente en todas las carteras de inversión a nivel general. De la G sí que habéis hablado, sí que habéis comentado que es importante conocer a la compañía y demás, pero ¿cómo, o sea, hay algo que estéis, o sea, cómo aplicáis ese filtro, si es que lo aplicáis, el filtro ESG a la hora de seleccionar las carteras? José Ángel, si quieres. Bueno, pues en nuestro caso empezamos por hacer un proceso interno, ¿no? Lo teníamos más fácil por el lado de la G, porque llevábamos hablando con las empresas y los equipos directivos durante muchísimo tiempo, ¿no? Y conocíamos un poco su procedimiento, pero bueno, también tuvimos que indagar por el lado de la E, ¿no? Y por el lado de la S, por la parte social. Ahí yo creo que identificamos que necesitábamos más capacidades, puesto que normalmente estamos muy enfocados en desgranar el plan de negocio, desgranar si la compañía o el sector merece la pena o no que dediquemos parte de nuestra cartera a invertir ahí. Entonces lo que hemos hecho es especializar un poco esa parte y contratar gente para que realmente decida en función de una serie de ratings si nuestras carteras están preparadas o no para llegar a cumplir un ratio suficiente desde el punto de vista de ESG. Entonces, bueno, pues nos adaptamos un poco a lo que es la ley. Tenemos fondos artículo 8, ¿no? La mayoría de nuestros fondos, y en concreto hay 2 que son artículo 9, que están focalizados en la parte más social, que es Multifondo de Impacto Social, y luego otro que está más focalizado en la E, ¿no? En la parte de medio ambiente, que es Multifondo Transición Energética. Pero para eso tenemos ya un equipo especializado que nos analiza la cartera y también nos pone límites a la hora de invertir o no en alguna compañía si se incumple el modelo de ESG que pretendemos. Yo sí puedo. En nuestro caso es algo diferente en el sentido de que no es que influya a la hora de elegir una compañía u otra, porque tenemos pocas que nos estén directamente vetadas desde un punto de vista de clasificación ESG. Lo que tratamos es de ser bastante activistas, en el sentido de que en las interacciones que tenemos con la gestión de las compañías intentemos que lo que vemos que son típicamente los puntos débiles que se les achaca a las compañías, se los saquemos e intentemos contribuir con nuestro granito de arena a que eso vaya mejor, ¿no? Entonces, tanto a nivel, pues todos niveles, tanto ambiental como social, y por supuesto, como de toda la vida, de gobernanza, como dijo José Ángel. Pero la novedad, quizás, desde hace 3 años que lo hemos implementado en todo el equipo, es que todo el equipo que interactúa con gestión de compañías, pues tiene de, forzosamente, sacar temas que sean puntos débiles identificados en sus políticas de ESG para intentar, pues, contribuir a que mejoren. Nosotros en Caixa es súper importante. La verdad es que también tenemos fondos artículo 8 y artículo 9, pero aparte de eso, lo que hemos empezado a hacer de una manera muy reglada y con un departamento especial es lo que llamamos engagement, que no deja de ser diálogo activo en temas de ESG con temas concretos.
Y no solo en empresas españolas, sino también europeas. Entonces nos reunimos con empresas europeas para que en determinados hitos donde tienen lo que se llama la bandera roja, ¿no? Que tienen aspectos que mejorar, pues mejoren, y con unos deadline y tal. Entonces hacemos engagement directo y pool engagement, uniéndonos varios gestoras internacionales para ir a hablar con estas empresas. Y luego también hacemos una cosa que yo creo que es muy interesante y que antes no hacíamos, y yo llevo, la verdad es que muchos años y no lo hacíamos, que es el proxy voting. O sea, votamos prácticamente en todas las empresas en las que tenemos invertido el dinero de toda la gestora de Caixa Asset Management. Entonces, tomamos un papel muy activo en el proxy voting. No es otra cosa que votar en las juntas, y es decir, aquí a favor, aquí en contra. Y entonces eso es una cosa que nos hemos tomado muy en serio y que yo creo que sí que toca el bolsillo de muchos directivos, y a la hora de nombrar cargos en los consejos y bueno, pues el papel del inversor minoritario que nosotros representamos a través de nuestros fondos, pues es una pata dentro de la G de gobernanza, que no solo es el equipo directivo, sino es los derechos de propiedad como accionistas, ¿no? Y uniéndonos todos, pues podemos tener mucho más peso. Y luego, al hilo de mis compañeros, también en nuestras reuniones con empresas, y sobre todo en España y en Small Caps, siempre viene eso en el orden del día. Y bueno, pues hacen lo que pueden, porque la verdad es que es un reto muy importante para muchas empresas pequeñas poder llegar a los estándares tan exigentes que el mundo inversor ahora mismo les ha puesto, y es un reto, ¿no? Y nosotros reconocemos ese esfuerzo que bueno, pues es importante. Sí, bueno, igual, no sé, en Renta 4 Gestora también se ha tomado súper en serio este tema, y ahora nos fríen a justificaciones, ¿no? Documentación, departamentos, recursos humanos, ¿no? Que haya departamento que se fije nada más en eso. Pero efectivamente, como decía, es que, bueno, yo creo que sí que es un tema muy relevante, ¿no? Y que los fondos de inversión, que al final gestionan muchísimo patrimonio de miles y de millones de españoles o de personas, ¿no? Bueno, pues que estén todos alineados, ¿no? Hacia un bien común, ¿no? Yo creo que es de perogrullo. Habéis hablado un poco de cómo seleccionáis esas compañías. Sé que lo hacéis todos, pues mirando compañía a compañía, sin importar sectores, pero me imagino que también habrá ahora en este contexto algún sector favorito que podáis tener, alguno que hayáis sobreponderado más en cartera, ya no solo porque la compañía en sí os guste, sino porque os guste el sector un poco de manera general. No sé, José Ángel, si tenéis ahora, o si nos puedes comentar en qué sectores estáis más posicionados en este segmento. Sí, por supuesto. Me alegro. También me gusta, para llegar al posicionamiento actual, me gustaría un poco también hacer un breve repaso de lo que hemos hecho los 2 últimos años, ¿no? Porque hemos transitado por varios sectores y eso nos lleva a estar posicionados de la manera que estamos ahora, ¿no? Y arranco no en el 2009, cuando empezamos a gestionar el fondo, sino durante la pandemia se produjo una oportunidad muy importante, ¿no? Que fue en compañías que estuvieron muy castigadas por la anormalidad, ¿no? Y de ahí invertimos muchísimo en ese tipo de compañías que tenían gran parte o que iban a recuperar muchísimo por esa vuelta a la normalidad, compañías de consumo, de viajes, hoteles y demás. De ahí un poco transitamos hacia la parte más cíclica e industrial de lo que puede ser el mercado. Y bueno, no siempre hemos acertado, ¿no? Pero eso ha sido un poco la trayectoria. Y luego, bueno, pues recientemente, desde mitad del año pasado, con la fuerte subida de tipos de interés, bueno, pues los bancos han sido una parte importante de la cartera, ¿no? A día de hoy, analizando un poco también el debate, no estamos muy concentrados en large cap, tenemos más del 60% de la cartera en pequeñas y medianas compañías. El IBEX tiene aproximadamente el 95% de las compañías son large cap, es un poco para que se distinga entre una cosa y otra. Y donde estamos ahora mismo posicionándonos, quizá un poco pronto, pero yo creo que nos va a pagar, es en compañías que, bueno, pues han sufrido mucho por esa subida de tipos de interés. Para nosotros, el ángulo de valoración del sector inmobiliario es
súper atractivo a día de hoy. Estamos comprando, yo creo que a niveles de valoración, compañías que tienen activos de muchísima calidad, como puede ser Colonial, que más del 60% de sus activos son en una zona muy concreta de París, donde la desocupación es prácticamente cero. Están totalmente ocupados y las rentas siguen creciendo y tienen indexación a la inflación. Y esta compañía está cotizando con un descuento sobre el valor grueso de los activos de más del 30%. Durante la anterior crisis financiera, la gorda, el peak to trough fue del 15-20%, es decir, que está cotizando incluso por debajo de esa métrica. Y también estamos comprando compañías, bueno, pues que no solo se han visto perjudicadas por esta relación que hay sobre la subida de tipos de interés, sino que también por una serie de dudas sobre su temática. Estamos comprando muchas compañías en cartera que tienen que ver con la transición energética, con lo cual, bueno, pues las compañías de generación renovable a estos precios a nosotros nos parece que es una muy buena inversión a varios años vista. Y luego compañías un poco que van disociadas del ciclo económico, compañías que, como hemos dicho aquí durante este foro, tienen un balance muy sólido, se hace Logista, por ejemplo, donde tenemos un peso importante a día de hoy. Bueno, Celnex, que también se ha visto bastante influida por la subida de tipos, una serie de controversias con el management y demás, que nos parece que también es una muy buena acción a día de hoy. Y compañías industriales que se han quedado un poco atrás porque el ciclo les pilló, sobre todo el ciclo de la cadena de suministro, ¿no? que se rompió y que les pilló un poco fuera de servicio, ¿no? Como puede ser CAF, ¿no? Que ha interrumpido las entregas porque no encontraba chips para sus vehículos, con lo cual, bueno, pues ahí es un poco donde estamos a día de hoy poniendo el foco en la cartera. Sí. Bueno, nosotros la verdad es que movemos la cartera menos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, o sea, dentro de nuestra filosofía de inversión, que no es el value investing, ¿no? Típico, ¿no? Donde hay cosas en las que no estamos de acuerdo, ¿no? El value investing lo que te obliga, ¿no? Es a comprar algo que crees que está barato. Tienes dos opciones, una que aciertes, ¿no? Entonces tienes que vender porque has acertado, o que falles y tienes que vender también porque has fallado, ¿no? Y tienes que buscar otra idea, ¿no? Claro, la conclusión es, oye, y si encontramos compañías para ser accionista durante muchísimos años, ¿no? Compañías muy buenas, de alta calidad, ¿no? Con eso, lo que hemos comentado de visibilidad de beneficios futuros, ¿no? De crecimiento y buen management, y simplemente nos sentamos, ¿no? Y acompañamos la historia de éxito, ¿no? Que es un poco lo que hacemos. Bueno, pues reducimos mucho la rotación, ¿no? Y por ende la probabilidad de acertar o fallar, ¿no? Bueno, una vez que encuentras una compañía buena, ¿no? Pues como digo, acompañas y no tienes que estar comprando y vendiendo continuamente, ¿no? Eso va en contra de la liquidez, pero yo creo que para el partícipe yo creo que es mejor, ¿no? En España tenemos, es verdad que el tipo de compañías en las que, o sea, en general, ¿no? Ahora hablo un poco más en global, ¿no? Pues ya también soy gestor de Europa y de Estados Unidos, pero España tiene compañías muy particulares, ¿no? Y tiene compañías espectaculares en el sector de consumo, en el sector industrial, brutal, sector de infraestructuras, posiblemente las mejores compañías de infraestructuras del mundo, ¿no? O sea, para mí, Ferrovial, Celnex, que has comentado, SACIR, que todavía es un gran desconocido, que tiene una cantidad de concesiones de muchísima calidad y que el mercado todavía, eso, el inversor que no la cubre, no la sigue, de manera, una compañía, una constructora, eso no, es que no es una constructora, ¿no? Que otras compañías, bueno, las Socimis, que bueno, no son infraestructuras, ¿no? Pero el modelo es parecido, ¿no? También nos parece que están tiradas, ¿no? Y Colonial, yo creo que no hay una compañía inmobiliaria patrimonialista con la calidad de activos que tiene Colonial. O sea, es que es espectacular, ¿no? El tipo de clientes que tiene, además. Y después, sin embargo, pues otras industrias donde más allá de vamos a saber si va a haber una recesión dentro de 6 meses, pues no tengo ni idea. ¿Va a seguir el periodo de expansión? Pues tampoco tengo ni idea, ¿no? Lo que quiero es compañías que sepan gestionar los periodos más complicados, ¿no? Y que se beneficien, ¿no? de un
periodo de expansión. Y entonces ahí evitamos compañías en las que, como he comentado antes, que soy un poquito plasta, dentro de 3, 4, 5 años, ¿cuánto va a ganar IAG? ¿Cuánto va a ganar el Santander? Mucho más que ahora. Telefónica. Se me han otras compañías en el que sí que la mano al fuego no ponemos nadie, ¿no? Pero que lo más probable, ¿no? O sea, el sentido común dice lo más probable es que, pues eso, que Vidrala gane más dinero dentro de 3, 5 años, que A+, que gane bastante más, que Viscofan gane bastante más, que Amadeus gane bastante más. Bueno, pues centrarnos en las compañías en las que sabemos, ¿no?, que el tiempo corre a nuestro favor, ¿no? O sea, no estar buscando el momento de que el mercado me reconozca en este momento justo la compañía que tengo comprada. No, bueno, o sea, tarde o temprano el mercado lo va a reconocer porque, insisto, el tiempo corre a mi favor porque las compañías van a ganar dinero van a ganar más dinero año tras año, ¿no? Y eso es un poco... ¿Y dónde encontramos eso? Consumo, hombre, tecnología, salud y con mucha compañía industrial también. Esa visión un poco de largo plazo, que es un poco la visión que se tiene en general en los fondos de inversión a nivel general. Pero es verdad que igual en Small y Mid Cap sois más de yo invierto hoy esperando encontrar un fruto, pues no mañana ni pasado, sino dentro de unos años. ¿Esto influye también en el nivel de rotación que presentan, por ejemplo, las Small y Mid Caps en vuestras carteras? ¿Rotáis mucho la cartera? ¿Es una cartera bastante estable en el tiempo? ¿Cuándo vendéis? O sea, ¿qué tiene que pasar, ¿no?, para que decidáis vender a lo mejor un valor? Bueno, en nuestro caso el turnover de la rotación en lo que es el componente de small caps es evidentemente más bajo de lo normal, ¿no? Uno, porque en teoría la estamos pillando en una fase más inicial, con lo cual hay que darle tiempo para que ese potencial que le hemos visto se materialice. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que son menos líquidas y afortunadamente gestionamos mucho dinero. Entonces, pues para estar haciendo trading alrededor de una small cap no va a tener impacto, punto uno. Vamos a estar dando liquidez aquí a los señores de BME, pero realmente un poco más que eso, ¿no? Entonces, no, en la parte de small caps tendencialmente turnover bajo. Ya otra cosa diferente es que al estar carteras ibéricas, ya olvidando un poco el tema small cap específico por un momento, carteras ibéricas entiendo yo que exigen un modelo un poco más reactivo o proactivo si puedes, ¿no? Y eso puede significar pues ser un poco más, pues eso, más activo en el mercado. Entonces sale una noticia que para bien o para mal entendemos que tiene impacto. Y como nuestro universo no son 50.000 millones de empresas, pues tenemos de hacer lo mejor que podemos y eso es gestionar esa posición lo mejor que podemos. Entonces eso va a suponer justo lo contrario, ser un poco más activos, ¿no? En cuanto a triggers para vender, yo diría que como filosofía un poco nuestra es cuando se nos tuerza el modelo de negocio, o sea, cuando el investment case, ¿no?, que tenemos para esta compañía, que se sientan que pues, los flujos de caja libre van a seguir creciendo hasta llegar a no sé qué, de repente eso no ocurra. Si no ocurre en un trimestre, potencialmente somos vendedores de ese valor en ese momento. Que preguntas, sectores, si vale. A ver, a mí me encantan los sectores que son a largo plazo. Me encanta el mundo de la salud, la telemedicina, por ejemplo. Yo creo que es una cosa que ha venido para llegar, para quedarse. La tecnología mezclada con la medicina yo creo que es el futuro, porque todos vamos a ir envejeciendo. No se nos nota, pero es verdad. Luego creo que también las energías renovables, después de esto que nos ha pasado con Ucrania y nos hemos dado cuenta que hay que hacer un cambio y cabe todo, y el mundo de las energías renovables yo creo que ha venido para quedarse y hay que sacar mucho partido y hay muchísimas empresas y yo creo que España se ha convertido en un sitio de referencia, ¿no?, sobre todo de fotovoltaica, el tema solar, también eólica, o sea, yo creo que hay muchas empresas con muchas capacidades. Otra cosa son las valoraciones que puedes tener de todo ello, pero si me hablas de sectores, a mí me gusta muchísimo ese sector. Y luego
Estoy muy de acuerdo con mis compañeros, que creo que hay sectores que han sido muy penalizados por la subida de tipos y que ahora mismo presentan una oportunidad. El sector de infraestructuras. España es el país con las mejores empresas de infraestructuras del mundo. Algunas se nos ha ido un poquito al otro lado del Atlántico, pero sigue siendo una empresa de primera línea y que, bueno, pues que hay que seguir fomentando todo eso, ¿no? Y bueno, comentabas alguna más pequeña, más desconocida. Yo creo que hay un gran desconocimiento de algún inversor que en el pasado, ¿no? Es que esta empresa la gestionaba no sé quién y no sigue en la historia, ¿no? Y tenía muchísima deuda. No, perdona, su compromiso de reducir la deuda a cero es este diciembre. No te equivoques, o sea, mira las historias, no te quedes con el pasado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hace falta una labor de estar muy encima del mercado y, bueno, pues esos son sectores que me interesan. Bancos no lo he dicho, pero bueno, la verdad es que tenía razón mi compañero, o sea, ha pegado un cambio sustancial y los resultados lo están recogiendo y no podemos estar fuera de ese sector. Pero a largo plazo yo veo otros sectores mucho más interesantes. ¿Qué hago para vender una compañía? Que era la otra pregunta. Pues una compañía para mí se me tuerce, como ha dicho, pues cuando ya su business plan pues no lo cumplen y las razones que te dan son poco creíbles. Y luego porque hay un cambio en un equipo directivo, se va un CEO y no sabemos quién viene pues, todas esas incertidumbres a mí me dan bastante miedo y muchas veces son razones en sí para quitarme la compañía de la cartera porque no sé qué va a pasar. Esa película que estamos narrando todos, ¿no? De dónde va a estar la compañía en los próximos 5 años, yo necesito poderla visualizar y si me han cambiado los personajes porque ya no están ahí, pues ya no es la misma película, ¿no? Entonces, pues no sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Yo no sé si, teniendo en cuenta, porque es verdad que coincidís mucho en los sectores donde veis más atractivos y demás, pensad un poco ahora en vuestras carteras, ¿no? Lo que tenéis en cartera, cada los valores tal. ¿Cuál diríais que es el mayor riesgo al que se enfrenta una cartera como la que tenéis cada uno ahora mismo? No sé si es un riesgo más macro, un riesgo más micro, un riesgo inesperado, un cisne negro que de repente, otra pandemia, no sé. Hombre, otra pandemia o una guerra, no sé, todas esas cosas casi es que ni las pienso porque si pasan, pues ya... Pero yo creo que una ralentización de la economía mayor, porque venía el lobo que era la recesión, que no viene la recesión, ahora es ralentización y ahora ya no es ralentización porque estamos todos como motos consumiendo, ¿no? Pero al final una ralentización del consumo de verdad, porque los ahorros tanto en Estados Unidos como en Europa se van a acabar nos ha subido la hipoteca, la luz, el no sé qué. Llegará un momento en el que eso se puede mantener si se mantiene el empleo. Entonces, un mejunje de esta inflación, o sea, subida de inflación con poco crecimiento y desempleo, a mí eso es lo que más me puede dar miedo, ¿vale? Porque todo afecta a los resultados empresariales de nuestras empresas. Y eso es al final las cotizaciones y eso es al final un poco lo que me puede cambiar un poco la película, yo creo. Bueno, yo diría que cualquier cosa que haga, que genere un mercado desordenado. Un mercado desordenado al final es un mercado que no discrimina, ¿no? O sea, y eso es lo peor que nos puede pasar a los gestores activos, como los que estamos aquí, es que no se discrimina. Entonces, eso puede venir porque el entorno consensus, que es un poco, como decía Iciar ahora, un poco una ralentización, tal, es el escenario central. Si eso cambia de forma importante, de repente nos damos cuenta que al final los bancos centrales han pasado de frenada y realmente lo que está ahí al frente es una recesión en toda regla, por ejemplo, pues evidentemente puede crear ese desorden de mercado. Pero vamos, no he querido ser específico al principio porque justamente creo que cualquier cosa que cambie a día de hoy con las incertidumbres que hay, que cambie nuestra percepción de riesgos y genere un mercado desordenado, para nosotros es lo que peor nos viene. Yo en general duermo muy bien con la cartera que tengo en cartera. No me preocupa una recesión. Las recesiones duran 3, 5, 6 meses, ¿no? Y los periodos de expansión duran 5 o 10 años, ¿no? Lo que nos está preocupando ahora es si va a haber una... A mí eso no me preocupa. Y después creo que tengo una cartera de acciones de empresas, como digo, muy buenas, con balances súper saneados, que no... O sea, antes nos preguntaban, compañías muy cíclicas, ¿no? Acerinox, ArcelorMittal, ¿no? Que tenemos en cartera.
Es que esta compañía tiene mucho ciclo, pero es que hoy no tienen deuda. Yo nunca he visto a Acerinox sin deuda. Y a ArcelorMittal nunca lo había visto. O sea, es que lo van a gestionar muchísimo mejor, ¿no? O sea, no me preocupa en nada. No me preocupa, como digo, duermo fenomenal con la cartera que tengo de acciones, y los periodos de recesión pues suelen ser grandísimas oportunidades para los clientes, ¿no?, que tienen liquidez, ¿no?, en la cuenta corriente, o que tienen fondos muy conservadores, o las letras, que ahora está tan de moda, y que hay mucho cliente, ¿no?, que tiene, pues, oye, pues para mover ese dinero a oportunidades, ¿no?, pues como los fondos de inversión que gestionamos aquí, que están muy bien gestionados, y en mi caso, como digo, yo no estoy muy preocupado. Qué bien que José Ángel. No, yo coincido mucho con mis compañeros. Yo, por añadir alguno, es algo más a título particular, ¿no?, que algo que tenga que ver con el contexto global macroeconómico, ¿no?, porque es muy difícil predecir lo que pueda pasar. Coincido con Iciar de que el consumo puede que ya no sea el motor de los últimos meses, ¿no?, y que el crecimiento potencial de la economía pues sea bastante más flojo, pero yo creo que aquí un poco todos hacemos ese análisis y tenemos ese ingrediente a la hora de seleccionar. A mí lo que me preocupa es, pero eso ya es algo más un factor cualitativo, es no tener la paciencia suficiente como para poder capturar todo el retorno que espero que vayamos a tener en los próximos meses y años con la cartera que a día de hoy tenemos. ¿Te atreves a...? No sé si has traído la bola de cristal, no, pero sácala. Porque la pregunta es, ¿qué rentabilidad se puede esperar ahora? Bueno, nosotros tenemos una anualizada bastante decente. Nuestro objetivo es mantenerla, ¿no? Nuestra anualizada desde que salimos es de cercana, depende del momento, entre el 8 y el 9%. Yo creo que para invertir en un fondo de renta variable necesitas ganar eso como mínimo. Y bueno, pues a día de hoy yo creo que hay valores que tenemos en la cartera que vamos a doblar, otros que a lo mejor le vamos a ganar un 30%, ¿no? Pero lo que sí que, o el ejercicio que hacemos un poco entre todos los gestores que gestionamos las carteras aquí en Mutua es eso, pues, sobre todo tener paciencia, porque estamos enfrentando en un momento donde la inflación puede ser algo más pegajosa, los tipos de interés pueden permanecer altos durante un periodo mayor de tiempo, y eso, bueno, pues tenemos un poco una cartera que está expuesto a ese factor. Entonces, bueno, pues que como se dice, ¿no?, que los árboles, ojalá te impidan ver las estrellas, ¿es eso? me dejen ver el bosque, ¿no? Porque si tenemos paciencia suficiente, yo creo que vamos a capturar pues una rentabilidad bastante buena. ¿Bolas de cristal tenéis vosotros? No, la estimación que puede conseguir un inversor que hoy decide invertir en un fondo. Ricardo quiere decirlo, porque le acaba de sacar la bola, vamos. No, que va, que no. No, iba a decir algo que no se espera que una señora diga, pero o sea, todos tenemos bastantes años de esto y creo que al final tiramos todos por lo mismo, como decía José Ángel. Al final, si llevamos 30 años o 20 y tantos años gestionando el mercado, al final esperas que a largo plazo la trayectoria se mantenga y que tu performance de 30 años media anual se mantenga. Entonces, pues ese entorno me parece razonable para lo que es renta variable. Entonces, no es ninguna bola de cristal, es justamente lo contrario, es mirar con el espejo hacia atrás. Sí, mira, esto lo he mirado, que esto me ha llamado la atención, lo mal que había hecho el IBEX desde el 99, pero dice, las small caps han conseguido desde el 99, que es desde que se tiene un 6% anualizado. Yo creo que casi todos los que estamos aquí creo que le batimos, ¿no?, con los fondos, que es más del doble de rentabilidad de la obtenida por el IBEX 35 en esa misma fecha, ¿no?, que tiene un 3,5% anualizado, que es un 130%. O sea, las small caps han crecido los últimos 25 años, ¿no?, un 300,15%, ¿no?, en retorno absoluto, ¿no?, y el IBEX un 130%. Así que lo normal, ¿no?, es que de los próximos 25 años, pues al menos obtengamos una rentabilidad pues muy parecida a la que hemos tenido en los 25 años pasados, ¿no? Cambiarán los nombres, ¿no?, cambiarán las compañías, pues no tenemos las mismas que teníamos hace 25 años, ¿no?, pero al final las bolsas no suben, no se mueven porque sí, ¿no?, porque hay detrás alguien con la bola de cristal, ¿no? Los mercados suben porque hay
mayor productividad, crecimiento de la demografía, crecimiento, la inflación también es un dato que suele favorecer, ¿no? a que al final las compañías ganan más dinero, como ganan más dinero las compañías no valen más, ¿no? Entonces, dentro de 25 años creo que va a pasar algo muy parecido a lo que hemos visto los 25 años pasados. Yo me uno a mis compañeros, la verdad. Yo creo que todos hemos batido ese 6% desde esa fecha, aunque yo no había nacido en esas fechas, pero bueno, más o menos. Ni yo tampoco. Y realmente yo creo que el gap que hay siempre de las small caps frente a las large o las pequeñas frente al IBEX siempre es muy importante y está demostrado históricamente, lo mires por donde lo mires, que en general batimos, o sea, las small caps baten a las large caps y ahora llevamos un periodo muy anómalo en el que no ha sido así. Entonces esto lo que nos tiene que hacer es llamar la atención de que, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Si todo revierte al final a la media, ¿no? Entonces, bueno, pues que es una buena oportunidad de entrar en small caps, que es lo que he dicho al principio. Pues desde mi punto de vista, la verdad. Muchas gracias, Iciar. Yo me he quedado sin preguntas, así que ahora si queréis vamos a abrir un turno de preguntas con la gente que ha asistido aquí al evento en la sala. Creo que hay micrófonos, pero no veo ahora la azafata. O bueno, a viva voz a lo mejor, porque yo creo que nos vamos a oír bien. Lo único que os pido es que levantéis la mano y que digáis si puede ser vuestro nombre y a quién dirigís la pregunta en el caso de que la tengáis. No seáis tímidos. ¿El señor de detrás? Sí, Guillermo Serrano de Checkpoint Partners. Quizás, bueno, esto es una pregunta para toda la mesa. Si tenéis algún sector en concreto de medio plazo donde pondríais especial atención en vuestras carteras. Empiezo yo. Yo creo que Iciar lo ha ya medio comentado. A ver, yo creo que, hay tendencias súper evidentes, ¿no? Para los próximos años, ¿no? Yo creo que salud, tecnología, consumo, industria, ¿no? Para mí esas cuatro compañías, o sea, esos cuatro sectores son los que más claro tengo, y después cada sector tendrá sus empresas y sus empresas tendrán sus historias, ¿no? Pero yo si tuviese que focalizar por ese orden, además el sector salud, de tecnología médica que ha comentado Iciar, yo creo que es crecimiento descomunal, la tecnología también, ¿no? La digitalización de la economía, de la sociedad, de las empresas, ¿no? Ahora nos viene la inteligencia artificial, pero bueno, que es un apéndice que puede ser muy grande, ¿no? de todo lo que llevamos viendo en los últimos 20 años, ¿no? de desarrollo tecnológico, ¿no? Consumo, porque es muy sencillo, ¿no? Ver, oye, que las compañías que producen bienes de consumo, productos de consumo de primera necesidad, con mucha estabilidad, en momentos de recesión pues sigues vendiendo más o menos lo mismo, y después compañías industriales que están muy en línea con lo que comentaba José Ángel de la transición energética, ¿no? O sea, es descomunal, ¿no? El dineral que se va a invertir, ¿no? En la transición energética, y hay una cantidad de industrias que se van a beneficiar de eso, que te da visibilidad para décadas, ¿no? Entonces, oye, pues focalicemos en esas compañías que, como digo, que el tiempo corre a nuestro favor, que van a ir creciendo, ¿no? En los próximos años. Bueno, por mi lado no tengo nada muy inteligente que añadir, pero vamos, por decir algo que va un poco en la misma línea, como decía Javier ahora, o sea, todos estos sectores muy relacionados con demografía, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, y quizás en la parte de transición energética hay que no olvidarse que uno de los sectores quizás más afectados por el crecimiento de los temas ESG negativamente, que es el de petróleos, de repente es parte de la solución y no tanto parte del problema, y está tan barato como nunca. Yo estoy de acuerdo, yo creo que son lo que lo has resumido muy bien, Javier. Otro señor. Sí, usted. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias a todos por la presentación. Gabriel Nieto de PKF Test. Yo quería hacer una pregunta relacionada con la iliquidez general que suele haber con las small caps, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo convivís? ¿Cómo la gestionáis, ¿no? Al final, si tienes una posición en Telefónica, lanza un profit warning, vendéis sin problema la posición, pedís un precio en riesgo, pero en las small caps no creo que sea esa una posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo convivís y cómo gestionáis esa iliquidez? Bueno, en mi caso, pues trato de ser exigente con el nivel de liquidez. Hay un mínimo bajo el cual con el patrimonio que gestionamos es realmente imposible. Por otro lado, es el nivel de margen de alcista que le veo. También soy más exigente ahí, o sea que si de repente hay algo, en fin, que espero que sea contextualizado y puntual, ocurre de malo que la haga caer un poco, que me sienta suficientemente cómodo con lo que todavía hay por delante y a lo mejor pues puedo comprar algo más. Pero en general convivimos mal y tratamos de, ¿cómo se dice? Por el sano, no sé qué, cortar por el sano, ¿no? Sí. O sea, y evitar aquellas que realmente en donde no nos podríamos mover, ni construir posición y ni mucho menos luego salir. Sí, en mi caso igual. Nosotros tenemos una serie de criterios en los cuales no podemos entrar en compañías excesivamente pequeñas o ilíquidas, y hay veces que una compañía que no tiene que ser del BME Growth, sino una compañía del continuo que por cualquier razón no es líquida, tenemos que ir deshaciendo la posición, tenemos un departamento de control que nos va diciendo ojo con esta, y la vas deshaciendo poco a poco a medida que, o sea, acompañando un poco la liquidez del valor para poder deshacer la posición en el momento en el que haya alguna noticia o algún evento que nos lo requiera. Pero sí, no es mi primera preocupación, pero sí es la segunda, o sea, la liquidez de las small caps, y antes lo comentaba con gente de la casa, que es una preocupación importante. Yo creo que el trabajo también hay que hacerlo un poco en base al sentido común, ¿no? El ex ante, sabes que te enfrentas a algo ilíquido y con lo cual, pues, la dosis de riesgo que tienes o que puedas meter en cartera, pues, en este caso, debe ser algo más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un buen trabajo ex ante de análisis. Si no estás muy confortable, bueno, pues evitarlo, y si estás confortable, pues la dosis de riesgo debe ser más pequeña, ¿no? que si fuera una empresa con mejor liquidez. Sí, bueno, yo nada más añadiría que procurar no invertir en historias que la tesis de inversión puede cambiar por un dato, ¿no? O sea, decir, por el título que saca un profit warning, vamos a ver, yo creo que hay que evitar tomar decisiones. Yo creo que ninguno lo haremos, ¿no? Compras todo el mismo día, vendes todo el mismo día. No, bueno, habrá que analizar por qué ha sido ese profit warning, si merece la pena salir, si es un tema coyuntural de unos trimestres. Es decir, yo creo que tampoco se toman decisiones de blanco o negro, ¿no? O sea, para eso tenemos Las Vegas, que es mucho más divertido, ¿no? Yo creo que no se toman. O sea, hay un análisis previo y procurar invertir en aquellas compañías que no sea blanco o negro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Última oportunidad. Vale, pues... Aquí hay una pregunta. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Javier Sánchez de Banco Sabadell. Quería preguntaros, porque a veces se está comentando que el que no haya research hace que haya menos liquidez, ¿no?, en los valores, hay menos seguimiento. No sé si veis una relación directa. ¿Qué soluciones veis vosotros a esta situación, ¿no? ¿Confiáis en un análisis sponsorizado por parte de la compañía? ¿Os da igual de credibilidad, o al ser pagado por las compañías creéis que puede ser menos independiente? ¿Cómo veis la solución a que haya tantos valores que no tengan cobertura? Muchas gracias. Bueno, ese tema lo he sacado yo, así que yo creo que el Sponsored Research tiene sentido para las compañías que realmente tienen de salir al mercado y hacerse conocer, pero nosotros no es en ese que nos vamos a basar, evidentemente. Entonces, el punto mío era un poco que con MiFID y la separación de ejecución con pago por research realmente ha alejado mucho las compañías, alejado o complicado, por ponerlo de una forma más directa, la vida a muchos brokers con carácter un poco más local
que eran realmente aquellos que se dedicaban a ver mucho más ese tipo de compañías, que las grandes pues se alejan un poco por el poco flujo que les generaba en cualquier caso. Entonces, solución, pues no me arriesgaría aquí en este entorno a proponer nada, pero yo diría que posiblemente hay una vuelta de tuerca a darle al MiFID. Pero... Yo creo que la relación que has hecho de falta de cobertura con falta de liquidez, yo lo enfoco más falta de cobertura con más trabajo por nuestra parte y más alfa, o sea, más valor, porque hay esas perlas que tenemos que buscar y que nadie más las ve, porque te lo buscas tú, ¿no? En estos foros o viendo empresas y tal. O sea, y líquidas son las small caps en general, pero la falta de research está más vinculado con que tenemos que buscar más los gestores aquellas compañías que tienen más valor oculto y que no está tan generalizado como si lo cubren 50 analistas, ¿no? Isabel Mera, de Norbolsa. ¿Dónde ves un poco el driver, ¿no?, para quitar un poco este discount que ahora vemos en small caps, ¿no? Porque vemos la industria de gestión cada vez más concentrada, ¿no? Os gustan las small caps, pero para que cada vez subís más el requisito mínimo de liquidez, ¿no? Nosotros mismos no creemos en nuestro mercado, como van a venir los de fuera a ver valor si nosotros no lo vemos. ¿Dónde veis un poco el driver para que esa corrección se produzca y ese upside se materialice? Bueno, yo diría que primeramente hay que tener las compañías con calidad, ¿no? O sea, y si las hay y tienen suficiente tamaño como para que se dejen comprar, luego ya vendrá el comprador. Entonces, el driver como tal no lo veo realmente. Yo diría que es el tiempo. El tiempo al final, en principio, pues te va a dejar que el valor que le has visto aflore, ¿no? Y sea, como decía antes Javier, creo que era, si no nos la quita otro inversor financiero normal y corriente, por ponerlo de alguna forma, pues vendrá uno de fuera que te la saca de mercado. Pero... O sea, así un pase de mágica para que no lo veo como tal. Sí, o sea, yo nada más comentar que efectivamente el driver es inesperado y eso será en cualquier momento. Igual de inesperado, porque tenemos un ejemplo súper cercano al año pasado, que las mejores compañías fueron las compañías petroleras, las de materias primas y los bancos, que no tenía casi nadie, ¿no? Porque estaban olvidadas, ¿no? Por el que si el ESG, que si el petróleo va a desaparecer, que si no se va a volver a utilizar hierro, carbón, gas, y te cambia todo de la noche a la mañana, ¿no? Y te encuentras ahora con pues eso, pues que doblaron muchas de esas compañías, ¿no? Y entonces estas compañías pequeñas, a ver, estos son ciclos. Las small caps, yo creo que en el larguísimo plazo lo hacen incluso mejor, ¿no?, que las compañías grandes, pero siempre hay periodos en los que pues hay periodos en los que el comportamiento es peor, que es estos últimos 2 años. Por eso yo creo que es un buen momento en este foro MedCap, justo ahora, ¿no? Insisto que nunca habíamos visto, bueno, sí, alguna vez lo hemos visto, pero pocas veces se ve más barato los índices de small caps que los blue chips, ¿no? Y pasan no solamente en España, ¿no?, en todo el mundo. Y eso, bueno, pues hay cierto desinterés. Yo creo que está el tema de la recesión con el run todo lo mío. Entonces, las compañías pequeñas se van a ver más afectadas, las compañías grandes están más diversificadas, son más resistentes. El circulante les va a afectar menos porque tienen más capacidad de gestión. Bueno, o sea, está ese tema, ¿no? Pero casi siempre que hay miedo a la recesión o desaceleración económica, las compañías pequeñas lo suelen hacer peor, y cuando hay momentos de expansión económica, las compañías pequeñas lo suelen hacer mucho mejor, ¿no? Recuperan eso y mucho más, ¿no? Entonces, bueno, lo ha dicho Ricardo, o sea, es cuestión de tiempo. En mi opinión. ¿Quieres añadir algo? ¿Está todo dicho? Es una pregunta complicada, la verdad. No lo sé. Yo creo que cada uno consume lo que en base a su proceso identifica, y nosotros, por ejemplo, como habíamos dicho antes, a día de hoy yo creo que el resto de mis compañeros también implícitamente lo han dicho, ¿no?, y lo están repitiendo, pues están viendo muchísimo más valor en el small cap de calidad que en un large cap
que haya sido ya muy manoseado por alguna tendencia o por algún factor económico, ¿no? No sé. Yo creo que la gestión activa está a día de hoy orientada hacia allí y bueno, esperamos que se haga un poco de bola de nieve, ¿no? Que las compañías publiquen con seguridad, que no decepcionen, a partir de ahí pues el dinero vaya otra vez volviendo a este nicho concreto y empezamos a fluir, pero es que es muy complicado. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir terminando porque nos hemos alargado un poquito el tiempo y nada, dar las gracias a todos los que habéis acudido a este Foro MedCap de 2023, gracias a los ponentes porque yo creo que han llevado a cabo un debate bastante muy interesante, la verdad, y nada, mucha suerte para BME para que este foro se repita un año más y otro año más y otro año más, así que muchas gracias y buenas tardes.